Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de El señor Peter, cuento del 2 de enero de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez un matrimonio muy pobre que tenía 3 hijos. Yo no recuerdo cómo se llamaban los dos mayores, pero el más joven se llamaba Peter. Cuando los padres murieron y los hijos fueron a repartirse la herencia, no había más que un puchero, una panera y un gato. Y el mayor, que quería quedarse con lo mejor, pues cogió el puchero. Si lo presto, siempre me quedará algo que rascar. Y el segundo cogió la panera. Si la presto, siempre me quedará algo que rascar. Y el más joven, pues no quedó más pues que el gato. Si lo presto, pues no sacaré ningún provecho de él. Pues si alguien le da un poco de leche, él mismo la lamerá. Pero aún así cogió el gato, pues le daba pena dejarlo morir. Y una vez repartida la herencia, los 3 hermanos salieron a recorrer mundo en busca de fortuna y, y cada uno siguió por su camino. Cuando el más joven había caminado un rato, el gato le dice: No te preocupes por haberme llevado contigo en lugar de haberme dejado morir en la vieja cabaña. Iré al bosque y atraparé toda clase de animales. Deberás llevárselos al rey de ese palacio que ves allí. Y le dirás que le traes un pequeño regalo. Cuando te pregunte quién le mandaba el regalo, pues tú dirás el señor Peter. Dicho y hecho, el gato se adentró en el bosque y regresó enseguida con un reno. Le había saltado a la cabeza, se había colocado ahí entre sus cuernos y le había dicho: Como no vayas sin rodeos al palacio del rey, te sacaré los ojos de un zarpazo. Así que el reno pues no se atrevió a hacer nada que no fuera lo que el gato le había dicho. Y cuando Peter llegó al palacio, entró en la cocina con su animal y dijo: Vengo a entregarle un pequeño regalo al rey, si tiene bien aceptarlo. Y se lo comunicaron al rey. Y este de inmediato fue a la cocina a ver el reno, grande, hermoso, y se alegró extraordinariamente. Mi querido amigo, le dijo a Peter, ¿quién me envía un regalo tan precioso? Oh, ah, el señor Peter, dice el muchacho. ¿El señor Peter? ¿Y dónde vive el tal señor Peter? Dice el rey. Pues, pues le parecía una vergüenza no conocer a un hombre así. Pero el muchacho no le quiso decir y afirmó que su señor no le permitía decirlo. El rey le dio entonces una buena propina y le rogó que saludara a su señor y también que le diera encarecidamente las gracias. Y así, al día siguiente, el gato volvió a adentrarse en el bosque, saltó encima de la cabeza de un ciervo, se colocó entre sus ojos y le obligó también con amenazas a ir al palacio del rey. Y cuando Peter entregó allí en la cocina, volvió a decir que, que quería darle el regalo al rey sí que éste tenía bien aceptarlo. Y el rey se alegró por el ciervo aún más que por el reno, y preguntó quién le enviaba el regalo tan precioso. El señor Peter, decía el muchacho. Sin embargo, cuando el rey quiso saber dónde vivía el señor Peter, pues obtuvo la misma respuesta que el día anterior. Y en esa ocasión le dio a Peter una propina aún mayor. Llegó el tercer día. El gato regresó con un alce, la especie más grande de todos los cérvidos. Y cuando Peter entró en la cocina del palacio y dijo que traía un pequeño regalo para el rey, sus criados corrieron a comunicárselo y el rey salió, vio aquel alce tan grande, hermoso, y empezó a dar saltos de alegría, tras lo cual el señor le dio a Peter una propina mucho mayor aún. Seguro que por lo menos eran 100 táleros. Pero entonces el rey quiso saber dónde vivía el señor Peter a toda costa e investigó y preguntó de todas las formas posibles. Pero Peter dijo que no se lo podía decir, pues su señor se lo tenía prohibido terminantemente. Y dile entonces al señor Peter que le ruego que venga a visitarme, dijo el rey. Cuando el muchacho contestó, dijo que sí, que así lo haría. Cuando Peter volvió a reunirse con el gato, le dijo:
Anda, en menudo aprieto me he metido. Pues ahora el rey quiere que le visite, pero no tengo más que estos andrajos que llevo puestos. No, no te preocupes por eso, dice el gato. Dentro de 3 días tendrás caballo y carruaje y una ropa tan bella que rezumará a oro. Entonces podrás visitar al rey. Pero de todo lo que veas en el palacio del rey, tendrás que decir que en tu casa tú lo tienes más bello y más espléndido aún. No lo olvides. Peter dijo que no lo olvidaría. Transcurridos los 3 días, llegó el gato con carruaje, caballos, ropa y todo lo que Peter necesitaba. Y todo aquello era tan magnífico que nadie había visto jamás nada parecido. Peter se dirigió entonces al palacio con su carruaje y el gato le siguió corriendo detrás. Y el rey recibió al muchacho con mucha amabilidad, pero le enseñara lo que le enseñara y le ofreciera lo que le ofreciera, Peter siempre decía que todo aquello estaba bien, sí, muy bien, pero que él, en casa, lo tenía mucho más bello y más espléndido aún. El rey no estaba en absoluto dispuesto a admitirlo, pero Peter se mantenía siempre en lo dicho, y al final el rey se hartó tanto que no se lo pudo contener. Bien, viajaré contigo, pero para ver si es verdad eso que dices que posees es mucho mejor y más bello que el mío. Pero que Dios te ampare si me estás mintiendo. No te diré nada más. Ahora, cuando se acercó Peter al gato, pues sí que me he metido en un buen lío. El rey quiere viajar conmigo a casa, pero, pero no va a ser nada fácil encontrarla. No te preocupes por eso. Yo iré delante. Lo único que tienes que hacer es seguirme. Emprendieron pues la marcha, el gato delante, a continuación Peter que le seguía en su carruaje, y finalmente el rey con toda su corte. Cuando ya había recorrido un buen trecho, llegaron hasta un rebaño de ovejas que tenía unas lanas tan largas que les colgaban hasta el suelo. Si dices, le dice el gato al pastor, si dices que este rebaño de ovejas pertenece al señor Peter, te daré esta cuchara de plata, le dijo el gato al pastor, que había cogido una cuchara del palacio real. Sí, sí. Y el pastor dijo que sí, que lo haría. Y cuando el rey llegó ante el rebaño, dijo, oh, nunca había visto un rebaño de ovejas tan grande y hermoso. ¿A quién pertenece mi pequeño zagal? Pues pertenece al señor Peter, dice el pastor. Y un rato después llegaron a un rebaño grande y hermoso de vacas, de piel manchada, que estaban relucientes de puro gordas. Si cuando el rey te pregunte dices que este rebaño pertenece al señor Peter, te daré esta tina de plata, le dijo el gato a la moza que estaba ahí con el ganado. La tina también la había cogido del palacio. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Y cuando el rey llegó se quedó muy asombrado al ver aquel rebaño tan grande y tan hermoso, y dijo que nunca había visto un rebaño de vacas así, tan bien parecido. Cuando el rey preguntó a la moza que a quién pertenecía aquel rebaño, pues ella dijo, pues claro, pertenece todo al señor Peter. Cuando, avanzando un trecho, llegaron a una grande y hermosa reata de caballos. Eran los caballos más hermosos que jamás hubiera visto nadie. Todos eran grandes, gordos, y había 6 de cada color, 6 rojos, 6 bayos, 6 azules. Si el rey, cuando llegue, te pregunte por los caballos, tú le dices que perteneces al señor Peter, te daré este molde de plata. Y claro, eso le dijo el gato al pastor, y el molde también lo había cogido del palacio, y el mozo dijo que claro, que lo haría. Cuando el rey llegó se quedó absolutamente maravillado de aquella grande y hermosa manada de caballos, y afirmó no haber visto nunca caballos como aquellos. Y le preguntó al pastor a quién pertenecían los rojos, los caballos, los azules. Todos ellos pertenecen al señor Peter, sí. Después de continuar su viaje durante un trecho, llegaron a un palacio. La primera puerta era de latón, la segunda de plata y la tercera de oro.
El propio palacio era de plata. Cuando llegaron, el sol se reflejaba en él de tal forma que cegaba los ojos de quienes lo miraban. El gato estuvo esperando la ocasión propicia para susurrarle al muchacho al oído, sin que nadie se diera cuenta que tenía que decir que aquel era su palacio. El interior del palacio era mucho más magnífico aún que todo el exterior. Todo era de oro, tanto las sillas como las mesas y los bancos. Cuando el rey hubo recorrido todo aquello, examinándolo detenidamente de arriba y abajo, se quedó completamente avergonzado. Sí, las posesiones del señor Peter son más espléndidas que las mías. Ah, de nada sirve negarlo. Y dicho aquello, quiso emprender de nuevo la marcha, pero Peter le rogó que se quedara a cenar con él, y el rey de mala gana aceptó, aunque todo el tiempo puso muy mala cara. Mientras estaban sentados a la mesa, llegó el troll al que pertenecía aquel palacio y llamó a la puerta. ¿Quién se come mi comida y se bebe mi hidromiel como los cerdos? Y en cuanto el gato oyó la voz del troll, salió corriendo, llegó a la puerta y dijo: Espera un momento, te voy a contar lo que hace el labrador con los cereales de invierno. Y a continuación le contó al troll todos los detalles sobre los cereales de invierno, cómo el labrador araba primero la tierra, cómo abonaba después y volvía luego a ararla y así sucesivamente hasta que de repente salió el sol. Date la vuelta y verás qué hermosa doncella, dice el gato al troll, y el troll se dio la vuelta, miró al sol y se rompió en pedazos. Ahora Ahora todo te pertenece a ti, dijo el gato al Peter. Pero antes tienes que cortarme la cabeza. Esa es la única recompensa que te pido por todos los servicios que me has prestado. Pero Peter no estaba dispuesto a hacerlo en absoluto. Ah, si no lo haces, dice el gato, te arrancaré los ojos de un zarpazo. Y a Peter pues, no le quedó más remedio que hacer lo que el gato le decía, por muy difícil que le resultara. Así que de un tajo le separó la cabeza del tronco y de repente, sin embargo, se encontró ante él con la más hermosa princesa que jamás hubiera visto. Y Peter se enamoró locamente de ella en el acto. Antes, todas estas maravillas me pertenecían, dijo la princesa. Pero el troll me hechizó y me obligó a vivir en casa de tus padres, convertida en gato. Ahora puedes hacer todo lo que quieras. Puedes tomarme por esposa o no, pues eres el rey de este reino. A Peter ni se les pasó por la cabeza decir que no. Se celebraron las bodas y el banquete duró 8 días enteros. Y ya no sé lo que pasó después porque bueno, ya no me quedé más tiempo con el señor Peter y la joven reina. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Buenas noches a Pablo, Laura, Héctor, Elena, Lucía, Aina y a todos los que aman los cuentos.